Bienvenidos a Audiomentores, el espacio donde los libros cobran vida a través del poder de la narración. Si eres amante de los relatos fascinantes, misteriosos y profundos, estás en el lugar adecuado. Hoy, te traemos cuentos escogidos de Edgar Allan Poe, un autor cuya habilidad para explorar las sombras de la mente humana ha cautivado a generaciones. Si disfrutas de nuestros contenidos, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. Así, podrás apoyar a nuestro canal y seguir disfrutando de más historias que te llevarán a nuevos mundos, tanto oscuros como iluminados. Ahora, acompáñame a descubrir los oscuros rincones del alma humana a través de los relatos de Poe. Capítulo 1. El cuervo. La noche era oscura y sombría, y el viento aullaba con fuerza fuera de las ventanas, como si también quisiera llorar la pérdida que consumía el corazón del hombre que se encontraba en su estudio. Era un hombre solitario, rodeado de libros, entre los cuales buscaba consuelo para su alma rota. En su mente, el recuerdo de Leonora, su amada perdida, persistía como una sombra que no podía abandonar. Ella había partido, y él no podía dejar de preguntarse por qué. La oscuridad, más que una simple ausencia de luz, parecía reflejar la desesperación que lo envolvía. Cada rincón del cuarto estaba impregnado de un silencio absoluto, pero en su interior, él sabía que el eco de su dolor no cesaba. A pesar de su tristeza, el hombre intentaba distraer su mente con los libros que había en su estante. De vez en cuando, levantaba la vista y miraba la imagen de Leonora en su mente, como una aparición etérea, pero rápidamente trataba de apartar ese pensamiento y concentrarse en las palabras frente a él. Los libros le ofrecían una sensación de alivio temporal, pero cada página que pasaba solo lograba hacerlo más consciente de la implacable sensación de vacío que sentía. De repente, un golpe en la puerta lo hizo saltar de su asiento. Al principio pensó que había sido el viento que azotaba las ventanas, pero luego escuchó de nuevo el golpe, más fuerte, más persistente. Intrigado y algo asustado, se levantó, se acercó a la puerta, y con mano temblorosa, la abrió. Fuera de ella no había nada más que oscuridad, pero el eco de esos golpes continuaba en su mente, tal vez una advertencia de lo que estaba por venir. Cerró la puerta, asegurándose de que estuviera bien cerrada, y volvió a su asiento, resoplando de alivio. Sin embargo, poco después, un nuevo golpe, más fuerte que los anteriores, sonó en la ventana. El hombre, ahora completamente alerta, se acercó rápidamente y la abrió. Al principio, no vio nada. La oscuridad de la noche parecía infinita. Pero entonces, en un instante, algo extraño sucedió. Un cuervo, negro como la noche misma, entró volando por la ventana y aterrizó con elegancia sobre un busto de Palas Atenea, que adornaba la habitación. El hombre, atónito, observó a la criatura en silencio. No entendía qué significaba este visitante inesperado, pero de alguna manera, no podía apartar su mirada de él. Tras un momento de incertidumbre, el hombre, buscando respuestas, se armó de valor y preguntó: ¿qué deseas? A su sorpresa, el cuervo levantó la cabeza y, con una claridad sorprendente, respondió: nunca más. El sonido de esa palabra resonó en la habitación, como si fuera una sentencia, y el hombre, algo desconcertado pero también curioso, volvió a preguntar: ¿quién eres? ¿Por qué has venido? La respuesta del cuervo no tardó en llegar, repitiendo su única palabra: nunca más. El hombre, fascinado pero también un poco perturbado por la respuesta constante del ave, intentó comprender el significado de estas palabras. ¿Acaso el cuervo sabía algo que él no sabía? ¿O era simplemente un animal extraño que, por alguna razón, había entrado en su vida en ese momento? El hombre, sintiendo una necesidad desesperada de comprender el propósito del cuervo, comenzó a hacerle preguntas más profundas. Preguntó si su sufrimiento algún día cesaría, si su pena sería aliviada, si algún día podría volver a ver a Leonora. Pero la respuesta siempre fue la misma: nunca más. Esa respuesta comenzó a calar hondo en su alma, como un cuchillo afilado que no dejaba de dar vueltas en su corazón. Cada vez que el cuervo pronunciaba esas palabras, un pedazo de su esperanza moría. La repetición constante de nunca más se convirtió en un eco que resonaba en la mente del hombre. Era una tortura mental, un recordatorio de que sus sueños, sus deseos y su dolor no tenían lugar en un mundo que ya no podía ofrecerle consuelo. ¿Qué significaba esa palabra? Era una advertencia de lo que él ya sabía en su interior, que nunca volvería a ser el mismo después de perder a Leonora. ¿O era una maldición que el cuervo había venido a traerle,
para que nunca más pudiera encontrar paz? A medida que pasaba el tiempo, el hombre comenzó a sentirse más y más atrapado por el cuervo. Su presencia, al principio algo desconcertante, se había convertido en una carga insoportable. El cuervo, con su único ojo observador, parecía leer cada pensamiento del hombre, y cada vez que le hacía una pregunta, su respuesta seguía siendo la misma. Nunca más. Esa palabra retumbaba en su mente, como una verdad que no podía ignorar, como un recordatorio de que no había vuelta atrás. El hombre, atrapado en la desesperación, comenzó a enloquecer. Su mente se llenaba de pensamientos oscuros, y la habitación se volvía más fría y silenciosa. El cuervo seguía allí, inmutable, posado sobre el busto de Palas, como un observador eterno de su sufrimiento. Y mientras el hombre se hundía más en su desesperación, comprendió que el cuervo no se iría. Esa sombra que lo había acompañado, no importaba cuánto quisiera alejarla, permanecería en su vida para siempre. La respuesta del cuervo se convirtió en una condena: nunca más. Era una verdad cruel e inescapable. El hombre se dio cuenta de que nunca podría escapar de su dolor, que la pérdida de Leonora había dejado una marca indeleble en su alma. Y, en ese momento, entendió que ese eco, esa palabra repetida una y otra vez, sería su única compañía por el resto de sus días. Capítulo 2. El cuervo: la desesperación profunda. El hombre, ahora completamente absorbido por el dolor y la presencia imponente del cuervo, se encontraba ante una realidad que parecía desmoronarse alrededor de él. Las paredes de su estudio, antes familiares y acogedoras, ahora se sentían frías y lejanas. Cada rincón estaba envuelto por la misma oscuridad que parecía haberse apoderado de su alma. Ya no quedaban palabras que aliviaran su pesar, y el cuervo, con su mirada fija e impasible, no hacía más que reforzar esa verdad cruel y dolorosa: nunca más. Él había preguntado, casi rogando, si alguna vez su dolor cesaría, si la paz volvería a su vida, si Leonora regresaría de alguna manera. Pero la respuesta fue siempre la misma, inquebrantable: nunca más. Esa palabra resonaba en su mente, una y otra vez, como una campana que no dejaba de repicar en su conciencia, sumiéndolo en una angustia cada vez mayor. Sin embargo, había algo en el cuervo que lo atraía. Esa presencia oscura, casi sobrenatural, parecía ser más que un simple ave. El hombre, atrapado entre la curiosidad y el terror, no podía apartar la vista de él. Cada vez que el cuervo parpadeaba, su corazón latía más rápido, como si esa criatura tuviera el poder de invadir su mente y consumirlo por completo. ¿Qué significa todo esto?, preguntó con voz temblorosa, sin esperar realmente una respuesta. Su mente ya no pensaba con claridad. El dolor y la desesperación lo habían cegado. Pero el cuervo, como si fuera consciente de su sufrimiento, respondió nuevamente: nunca más. El hombre, cada vez más desesperado, sintió como la sombra del cuervo se alargaba sobre él, rodeándolo, aplastando cualquier esperanza que pudiera haber quedado en su corazón. Los recuerdos de Leonora, esos recuerdos tan dolorosos, lo invadieron con una fuerza arrolladora. Pensó en ella, en su risa, en su amor, en las promesas compartidas, y de repente todo se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. Leonora era ahora solo un nombre vacío, una sombra lejana que ya no podía alcanzar. El cuervo parecía leer sus pensamientos, y cada vez que una nueva ola de dolor se apoderaba de él, el ave lo miraba fijamente, sin mover un ala, sin emitir un sonido más allá de su respuesta eterna: nunca más. «Oh, cómo desearía olvidar», exclamó el hombre, desesperado. «¿Cómo puedo seguir viviendo con esta carga? Dime, cuervo, ¿hay alguna manera de que este tormento termine?» Pero el cuervo solo lo miraba. En sus ojos no había piedad, no había comprensión, solo el reflejo de un dolor interminable. La palabra nunca más siguió resonando, como un eco que se apoderaba de su ser. La noche parecía alargarse infinitamente. El hombre, exhausto tanto física como emocionalmente, cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de sus propios pensamientos. Había perdido toda esperanza. Nunca más, pensó. Nunca más tendré consuelo. Nunca más veré la luz al final de este túnel oscuro. Estoy atrapado en un mundo donde la pena es mi única compañía, y la sombra de este cuervo será mi único visitante. El cuervo no se movió. Seguía allí, quieto sobre el busto de Palas, como una figura sin vida, un espectro que lo observaba sin juzgar, pero también sin compasión.
El hombre, en su agonía, comenzó a preguntarse si el cuervo era simplemente una manifestación de su propia locura. ¿Acaso la pena lo había llevado a crear a este ave maldita, que repetía sin cesar esa frase insostenible? Nunca más. Siempre nunca más. Era como si el cuervo fuera la manifestación de un destino cruel e inevitable, un recordatorio constante de que la vida, a veces, no tiene respuestas. No hay vuelta atrás. Ya no hay consuelo. Ya no hay esperanza. Solo hay sombras y ecos, repeticiones que aplastan la mente y el alma. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave crujir de las paredes y el eco lejano del viento que azotaba la ventana. Pero el hombre sabía que no estaba solo. La presencia del cuervo, que no se movía ni hacía un solo sonido, llenaba cada rincón de la estancia. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable, como si el aire mismo estuviera empapado de desesperación. ¿Y si nunca encontrara paz?, pensó el hombre. ¿Y si este tormento fuera eterno? Y la respuesta, en la voz del cuervo, llegó de nuevo, sin piedad, sin emoción, nunca más. El hombre, derrotado, comprendió al fin que el cuervo no estaba allí para ofrecer respuestas, ni consuelo. El cuervo solo era un reflejo de su dolor, una manifestación de lo irremediable. Nunca más sería su única verdad, su único acompañante, y así seguiría siendo, mientras él permaneciera en este lugar, atrapado por sus propios demonios. Capítulo 3. El cuervo, la desesperación eterna. El hombre, totalmente sumido en su desesperación, no pudo apartar la mirada del cuervo que lo observaba fijamente desde el busto de Palas Atenea. La habitación parecía volverse cada vez más pequeña, como si el aire mismo se hubiera espesado, imbuido de una sensación opresiva. Cada rincón parecía latir al mismo ritmo que su propio corazón, y cada sombra se estiraba hasta rozar su piel, como si el entorno mismo se estuviera desmoronando. La presencia del cuervo, quieto e inmutable, se había convertido en una sombra eterna en su vida, más que una simple figura del mundo físico. Parecía ser un reflejo distorsionado de su propio tormento interior. «¿Qué quieres de mí, cuervo maldito?», murmuró el hombre, su voz apenas audible, como si las palabras mismas tuvieran miedo de salir de su garganta. El cuervo, sin mover un ala, respondió, como siempre, con su única palabra: «Nunca más». Esa respuesta se clavó en el hombre como una daga afilada, atravesando cada rincón de su alma, dejando en su paso una sensación de vacío absoluto. Ya no quedaba espacio para la esperanza, ya no quedaban deseos por cumplir. El cuervo había venido a recordarle una verdad que él ya sabía en su interior. Su vida estaba marcada por la pérdida, por la tristeza que nunca desaparecería. Leonora, su amada, ya no estaba. Y, con ella, se había ido la posibilidad de encontrar la paz. A medida que la habitación se llenaba de silencio, el hombre no pudo evitar dar unos pasos vacilantes hacia el cuervo, como si estuviera buscando alguna respuesta, algún indicio de que aún existiera una salida. El ave, no obstante, permaneció impasible, observándolo con esos ojos oscuros e insondables, como dos abismos que lo miraban fijamente. No había compasión, no había piedad. El cuervo no era más que un reflejo de la cruel realidad en la que se encontraba atrapado. «Oh, cómo desearía olvidar», exclamó el hombre, sus palabras llenas de desesperación. «Cómo quisiera que el tiempo retrocediera. Si tan solo pudiera cambiar todo, si pudiera verte otra vez, Leonora, sentir tu abrazo, escuchar tu risa». Pero tan pronto como esas palabras salieron de sus labios, una sensación de impotencia lo golpeó. Leonora ya no estaba. Su risa era un eco lejano en su mente, y sus recuerdos se desvanecían poco a poco, como si el tiempo estuviera borrando su existencia. Y ahí estaba el cuervo, como un testigo mudo de su sufrimiento, repitiendo su palabra maldita: «Nunca más». El hombre cayó de rodillas, incapaz de soportar más el peso de la tristeza que lo aplastaba. Ya no era dueño de sus pensamientos. La desesperación había invadido cada rincón de su ser, como una sombra que no lo dejaba respirar. En su mente, el cuervo se había transformado en un símbolo de su propio dolor, un dolor que no podía escapar. El ave había llegado para recordarle que no había vuelta atrás, que nada podría devolverle lo que había perdido. Con la cabeza agachada, el hombre intentó nuevamente, en un último intento de encontrar alguna respuesta, alguna chispa de luz en la oscuridad. «¿Cuánto más durarás aquí?», preguntó, casi en un susurro, mirando fijamente al cuervo. Pero la respuesta, como siempre, llegó rápidamente:
nunca más. El cuervo no se movió. El hombre lo observó por un largo rato, intentando encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Tal vez el cuervo no era más que una ilusión, una manifestación de su propio sufrimiento. Tal vez él mismo había invocado al ave, como si fuera el reflejo de su desesperación. Pero no había manera de saberlo. El cuervo estaba allí, y su presencia era tan real como su dolor. Y su respuesta, esa respuesta inmutable, ya no era solo una palabra. Era la condena que había sellado su destino. Basta. El hombre se levantó de golpe, sus manos temblando de rabia. «Basta de esta tortura», gritó, mirando al cuervo, esperando que de alguna manera el ave respondiera, que diera alguna señal de que todo esto terminaría. Pero el cuervo permaneció inmóvil, como una estatua, como una figura de la oscuridad misma. «Nunca más», repitió, como si fuera el único sonido que pudiera emitir. El hombre, ahora completamente agotado por el peso de su sufrimiento, cayó nuevamente al suelo, su rostro oculto entre sus manos. El cuervo no se movió, no se acercó, no ofreció consuelo alguno. Solo la palabra nunca más flotaba en el aire, repitiéndose una y otra vez, hasta que parecía que el propio espacio alrededor de él se desmoronaba. ¿Qué significaba esa palabra? ¿Por qué el cuervo insistía con ella? ¿Por qué parecía burlarse de su dolor, reafirmando constantemente que ya no había esperanza, que ya no había futuro? La angustia se apoderó del hombre por completo. La certeza de que nunca encontraría paz, de que nunca podría volver a ser feliz, lo devastaba por dentro. Ya no podía pensar con claridad. La realidad misma parecía desdibujarse. La habitación, una vez familiar, ya no le era reconocible. Los muebles y las paredes parecían deformarse ante sus ojos, y el cuervo, con su respuesta constante, parecía llenar todo el espacio, como si fuera el único ser vivo en este mundo sombrío. Y entonces, en medio de ese caos interno, el hombre entendió lo que el cuervo le había estado diciendo desde el principio. Nunca más no era solo una respuesta, sino un destino sellado. No habría un regreso. No habría consuelo. El tiempo ya no podía sanar sus heridas. Todo lo que había conocido se había desvanecido, y lo único que quedaba era el dolor, eterno e inquebrantable, que lo seguiría hasta el final de sus días. El cuervo, al fin, dejó de ser una simple ave para convertirse en el guardián de su condena. Ya no podía escapar de la sombra de su presencia. Ya no había salida. Y así, con un último suspiro de desesperación, el hombre aceptó la cruel verdad. El cuervo había venido a sellar su destino, a recordarle que no habría más amor, que no habría más esperanza, solo el vacío de una vida marcada por la pérdida. Nunca más. Esa era la única verdad que podía quedar. La última palabra. La única realidad. Capítulo 4. El cuervo, la caída total. El hombre, totalmente sumido en su desesperación, ya no podía entender si lo que vivía era una realidad o una pesadilla interminable. La presencia del cuervo, que antes parecía una simple manifestación de su angustia, ahora había tomado un rol mucho más oscuro y potente. El ave, con sus ojos fijos, lo observaba sin cambiar de expresión, repitiendo la misma palabra una y otra vez, nunca más. La atmósfera dentro de la habitación se volvía más densa, casi tangible, como si el aire mismo estuviera impregnado con una desesperación insondable. «¿Cómo puedo seguir viviendo así?», murmuró el hombre entre dientes, su voz apenas un suspiro. La idea de seguir adelante, de vivir un día más con este tormento, le resultaba insoportable. Cada segundo de su existencia parecía estar marcado por el dolor, por la ausencia de Leonora, por la condena del cuervo. El ave no era solo un recordatorio de la muerte de su amada, sino también de que la paz no existía para él. Su vida había quedado atrapada en un bucle interminable de sufrimiento y soledad. Desesperado, se levantó de golpe, como si el movimiento pudiera liberarlo de las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. Caminó erráticamente por la habitación, sin rumbo fijo. Sus pasos resonaban en las paredes, pero todo parecía vacío, desprovisto de sentido. ¿Es este mi destino?, se preguntaba, buscando respuestas en la penumbra. ¿Estoy condenado a vivir de esta manera, sin esperanza, sin consuelo? Miró una vez más al cuervo, que permanecía inmóvil sobre el busto de Palas. El ave, con su mirada profunda y penetrante, no se inmutaba ante sus palabras ni ante su sufrimiento. Era como si el cuervo fuera más que una criatura.
Era un espectro de la muerte misma, un mensajero oscuro que había llegado para sellar su destino. Y esa palabra, nunca más, seguía resonando como una condena final. El hombre cayó de rodillas, vencido por la fatiga y el peso de sus propios pensamientos. La angustia lo aplastaba. Cada respiración le resultaba difícil, como si el aire fuera más denso de lo normal. La mente se le nublaba cada vez más. Nunca más, repitió para sí mismo, como un eco que no podía detenerse. Era la única verdad que podía aferrarse a su dolor. Un dolor que no cesaba, que no se desvanecía, sino que lo devoraba por dentro. El cuervo, ajeno a su tormento, continuaba allí, en su posición. Su mirada fija, vacía y fría, lo atormentaba más que cualquier palabra. El hombre ya no sabía si estaba hablando con un ave o con una representación de su propia desesperación. En su mente, el cuervo se había convertido en el símbolo de todo lo que había perdido. Leonora, su amor, su felicidad, su esperanza. Todo se había ido, y ahora no quedaba nada más que la repetición constante de esa palabra maldita. «No es justo», gritó el hombre, levantándose una vez más. «No puede ser esto todo. Dime, cuervo, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no puedo escapar?» Pero el cuervo no respondió, no se movió. La única respuesta fue la misma palabra inquebrantable: «Nunca más». El hombre cayó nuevamente al suelo, completamente derrotado. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no de consuelo, sino de una desesperación profunda que parecía no tener fin. El cuervo lo observaba, y cada vez que el hombre lloraba, sentía que el dolor aumentaba. Era como si el cuervo se alimentara de su sufrimiento, como si su presencia fuera lo único que le quedaba en el mundo. «¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez encuentre paz?», murmuró, más para sí mismo que para el cuervo. Pero la respuesta, como siempre, llegó sin piedad: «Nunca más». Las palabras flotaban en el aire, hirientes y crueles. Nunca más significaba que su vida estaba condenada a la oscuridad. Nunca más le recordaba que el tiempo ya no podía devolverle lo que había perdido. Leonora no volvería. Su amor se había desvanecido, y él, atrapado en su propio dolor, nunca encontraría una forma de seguir adelante. El cuervo no se movió ni un centímetro. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de sus sollozos y el eco lejano de la tormenta que azotaba la ventana. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir. Las horas ya no tenían sentido. Cada segundo que pasaba solo reforzaba la desesperanza. El hombre, sintiendo una creciente sensación de claustrofobia, se levantó una vez más. No quería rendirse, no quería aceptar que esta tortura sería su única compañía para siempre. Pero la realidad, esa cruel realidad, le golpeó de nuevo: «Nunca más». No había salida, no había esperanza. No importaba cuánto luchara, el cuervo seguía allí, su constante recordatorio de que la paz era algo inalcanzable para él. Se acercó al cuervo, una vez más, y esta vez su voz fue un susurro bajo, cargado de desesperación. «¿Por qué, cuervo? ¿Por qué me haces esto? ¿No ves que ya no puedo más? ¿No ves que estoy roto? No queda nada de lo que fui, solo esta sombra que se arrastra por el suelo». El cuervo no dijo nada, no respondió. Pero sus ojos lo miraban, impasibles, vacíos. Y en esa mirada el hombre entendió algo que no había comprendido antes. El cuervo no estaba ahí para darle respuestas, ni para mostrarle una salida. El cuervo estaba allí para mostrarle la brutalidad de la vida misma, que a veces el sufrimiento no tiene fin, que algunas penas son tan profundas que no pueden ser sanadas. El hombre se desplomó, finalmente derrotado, sabiendo que su vida, desde ese momento, estaría marcada por el sufrimiento eterno. No habría consuelo. No habría olvido. El cuervo lo había condenado a vivir en la sombra de su propio dolor. Y así, el hombre quedó atrapado en esa oscuridad, rodeado por la fría presencia del ave que nunca dejaría de recordarle su pena. Nunca más. Esa sería la última palabra que resonaría en su mente, la única verdad que lo acompañaría hasta el fin de sus días. Capítulo 5. El cuervo, el último suspiro. El hombre ya no encontraba consuelo en nada. Había perdido la capacidad de ver el mundo con los ojos de la esperanza. Cada rincón de la habitación, cada sombra que se proyectaba sobre las paredes, le parecía una extensión de su propio sufrimiento. El cuervo seguía allí, posado sobre el busto de Palas, observándolo con sus ojos penetrantes,
como si leyera su alma, como si entendiera sus miedos más profundos. Y sin embargo, su presencia no ofrecía consuelo ni respuesta. Solo la constante repetición de su maldición, nunca más. El hombre, agotado, había perdido la cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que el cuervo irrumpió en su vida. ¿Eran días? ¿Semanas? El tiempo ya no tenía importancia. El dolor no se medía en horas ni en minutos. Era una constante, una opresión que se cernía sobre él, día tras día. Cada vez que sus ojos se encontraban con los del cuervo, sentía como si una parte de él se desvaneciera, como si la angustia lo estuviera consumiendo poco a poco. ¿Por qué?, murmuró, más para sí mismo que para el ave. ¿Por qué no puedo encontrar la paz? ¿Por qué no puedo olvidarla? ¿Por qué no puedo liberarme de este sufrimiento eterno? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. El cuervo, en su inmovilidad, no ofrecía ni piedad ni consuelo. No había compasión en esos ojos oscuros, solo la frialdad inquebrantable de una verdad demasiado cruel para aceptar. Nunca más, era lo único que el hombre escuchaba. Cada vez que esas palabras resonaban, se sentía más atrapado, más encerrado en un laberinto del cual no podía salir. El dolor que sentía ya no solo era físico. No podía recordar la última vez que había experimentado una sonrisa o el calor de un abrazo. Lo único que quedaba era esta angustia que lo consumía. Había sido alguien antes de todo esto, alguien lleno de sueños y esperanzas, pero ahora era solo una sombra de sí mismo, un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Leonora había sido su luz, su razón para seguir adelante. Pero ella se había ido, y con su partida, se había desvanecido todo lo demás. «Basta», gritó el hombre, sus manos temblorosas cubriéndose el rostro, como si pudiera alejarse de la verdad que el cuervo le imponía. «Basta de torturarme. Ya no puedo más». Pero el cuervo no respondió. No había ningún cambio en su postura. La palabra nunca más seguía flotando en el aire, una amenaza constante, un recordatorio de que ya no había espacio para el amor, la esperanza ni la redención. Todo había desaparecido en un instante. Y el cuervo, con su presencia inamovible, se había convertido en la única constante. La habitación estaba fría, mucho más fría de lo que debería ser. La tormenta afuera había amainado, pero dentro de él, la tormenta seguía rugiendo. El hombre sentía que el tiempo se había detenido, que nada cambiaría. Nada podría devolverle lo que había perdido. Y la presencia del cuervo lo había sellado en esta prisión de su mente, sin manera de escapar. El hombre se levantó lentamente, sintiendo que cada paso que daba era más pesado que el anterior. Su cuerpo parecía agotado, pero su mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas, buscando respuestas que no podían llegar. «Nunca más», repitió, como un eco que reverberaba en cada rincón de la habitación. Se acercó al cuervo, sus ojos fijándose en el ave con una intensidad desesperada. «¿Por qué me miras así?», preguntó, sus palabras rasas, como si cada frase fuera una lucha por mantener la cordura. «¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es lo que quieres que haga?». El cuervo no respondió. Continuó mirando con su mirada vacía y profunda. El hombre podía sentir cómo sus palabras caían en el vacío, como no había forma de escapar de la respuesta que el cuervo le ofrecía. «Nunca más». Esa era la respuesta. No había vuelta atrás. No había consuelo. No había manera de restaurar lo que se había perdido. El hombre, en un último intento de escapar de su angustia, se alejó del cuervo, caminando hacia la ventana. La luz que se colaba entre las cortinas era débil, pero aún así, la veía como una señal de que el mundo exterior existía, que tal vez aún había algo fuera de esa habitación. Pero incluso al mirar hacia afuera, sabía que no podía escapar. El cuervo lo había marcado, y el sufrimiento lo seguiría donde quiera que fuera. La palabra nunca más siguió resonando en su mente, cada vez más fuerte, cada vez más insoportable. El hombre comenzó a sentir que ya no podía pensar, que ya no podía racionalizar más. El cuervo lo había despojado de todo, de sus pensamientos, de sus recuerdos, de su alma. Lo había dejado vacío, solo con su dolor, y esa palabra maldita, nunca más. «¿Qué hago ahora?», susurró, casi sin fuerzas. «¿Cómo sigo viviendo en un mundo sin ella? ¿Cómo sigo viviendo sabiendo que nunca más habrá paz para mí?». De repente, el cuervo dio un pequeño movimiento, sus alas batiendo ligeramente. El sonido fue como un relámpago que atravesó la oscuridad en su mente.
Y en ese momento, el hombre sintió que la última parte de su humanidad se desvanecía. El cuervo lo había consumido por completo. Su dolor era ahora su única realidad. No quedaba espacio para la esperanza, no quedaba espacio para el perdón. Solo el vacío, y esa palabra. Nunca más. El cuervo, ahora con su presencia aún más dominante, parecía haber tomado la totalidad del hombre. No había lucha, no había resistencia. Solo quedaba la sombra de lo que fue, atrapada en un sufrimiento eterno. El hombre, de rodillas, miró al cuervo por última vez. Ya no había respuestas. Ya no había escape. Todo se reducía a esa única verdad, nunca más. Y con esas dos palabras resonando en su mente, el hombre finalmente dejó de luchar. Se sumió en el abismo, en la sombra del cuervo, donde ya no habría más luz. Capítulo 6. El cuervo, la desolación final. El hombre se encontraba completamente sumido en la oscuridad de su mente. Cada pensamiento, cada imagen que atravesaba su conciencia, parecía estar teñido de desesperación. La habitación, que alguna vez fue su refugio, ahora era solo un vacío, un espacio donde la luz ya no alcanzaba a llegar. El cuervo seguía allí, inamovible, posado sobre el busto de Palas. Su figura se alzaba como una sombra oscura que lo observaba en silencio. Pero, en ese silencio, había un peso que lo aplastaba, una presencia que lo devoraba poco a poco. Él ya no podía recordar cómo había llegado a ese punto, cómo había llegado a ser una carcasa vacía de lo que una vez fue. El tiempo, si es que aún existía, se había desvanecido. Los días ya no tenían significado, ni las horas ni los minutos. Todo se había disuelto en la nada, reemplazado por la constante repetición de la palabra que el cuervo había traído consigo, nunca más. La mente del hombre se había convertido en un campo de batalla donde ya no quedaban fuerzas para luchar. La palabra del cuervo era un veneno que se filtraba en su ser, recorriendo cada rincón de su alma. No había espacio para la esperanza, no había lugar para el perdón. Todo lo que quedaba era un abismo profundo, oscuro, lleno de dolor. Leonora había sido la luz de su vida, pero esa luz se había apagado para siempre. El cuervo, con su presencia fría e inmóvil, lo había arrastrado a un estado de desesperación tan profundo que ya no quedaba ni un atisbo de paz. «¿Qué más me queda?», murmuró el hombre, su voz quebrada, apenas un susurro. «¿Qué sentido tiene seguir viviendo así? ¿Para qué continuar si todo lo que me rodea es este vacío?». No hubo respuesta. El cuervo, como siempre, guardaba silencio, pero su mirada lo atravesaba. Era una mirada que ya no era solo una simple observación. Era una acusación. El cuervo lo miraba como si entendiera su sufrimiento, como si supiera que no había salida, que él estaba atrapado, condenado a vivir en esta oscuridad perpetua. El hombre se levantó, sus piernas débiles, como si el peso de su propia tristeza lo arrastrara hacia el suelo. Caminó en círculos por la habitación, sin rumbo, como una bestia atrapada en su propia jaula. Sus manos temblaban, su cuerpo estaba agotado, pero su mente no dejaba de martillar la misma pregunta. ¿Por qué no podía encontrar una salida? ¿Por qué no podía dejar de sufrir? El cuervo lo observaba en silencio. «Nunca más», murmuró el hombre, sintiendo como esas dos palabras se hundían aún más en su pecho, como si fueran piedras arrojadas al agua, hundiéndose cada vez más en las profundidades de su ser. «Basta», gritó el hombre, buscando escapar de las palabras del cuervo, pero en el fondo de su alma sabía que era inútil. «Basta de este tormento. Ya no puedo más». Pero el cuervo no se movió. No había movimiento, no había respuesta. Solo la fría quietud de su presencia, y esas dos palabras que retumbaban en su mente. «Nunca más». Era como una condena, una sentencia irrevocable. El cuervo no era solo un mensajero. Se había convertido en el verdugo de su sufrimiento, el único testigo de su agonía. Y él estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. El hombre cayó de rodillas, su cuerpo temblando, su rostro enrojecido por el esfuerzo de luchar contra su dolor. Pero no había batalla que ganar. No había forma de escapar del abismo que lo había absorbido. Leonora ya no estaba. Ella se había ido, y con su partida, se llevó todo lo que alguna vez fue importante para él. No quedaba espacio para la alegría, para los recuerdos felices. Todo se había reducido a la fría repetición de la palabra «nunca más», que no solo era un recordatorio de lo que había perdido, sino también de lo que nunca volvería a tener.
¿Por qué me haces esto, cuervo?, susurró el hombre, mirando al ave con desesperación. ¿Por qué no me dejas en paz? El cuervo, impasible, no movió ni una pluma. Su mirada fija no mostraba compasión, ni indiferencia. Solo una verdad cruel e inmutable. Nunca más, repitió, como un eco que atravesaba la mente del hombre, llenándolo de una desesperación aún mayor. El hombre comenzó a sentir que ya no podía recordar lo que era antes de este sufrimiento. No podía recordar la última vez que había sido feliz, la última vez que había experimentado algo distinto a este dolor desgarrador. Todo lo que quedaba era la imagen del cuervo, su sombra alargada, su presencia constante, inamovible. El cuervo era ahora su único compañero, su único reflejo. Y esa palabra, nunca más, ya no era solo una respuesta. Era su condena. El hombre se levantó una vez más, con la sensación de que ya no tenía nada que perder. Nunca más, repitió para sí mismo, como una afirmación final. Nunca más habrá luz en mi vida. Nunca más habrá amor. Nunca más habrá paz. La habitación ya no era un lugar donde podía encontrar consuelo. Ya no quedaba espacio para la esperanza. Se había convertido en un reflejo de su propia oscuridad, de su propia caída. El cuervo, con su presencia imponente, había absorbido todo lo que era. Ya no era un ser humano. Ya no era un hombre que soñaba. Ahora era solo una sombra de sí mismo, atrapada en la desolación. Con una última mirada al cuervo, el hombre aceptó lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. No había vuelta atrás. No había más mañana. El cuervo había sellado su destino, y con él, la condena de su sufrimiento eterno. Nunca más era la única verdad que le quedaba. Y así, en esa última aceptación de su destino, se entregó por completo a la oscuridad. El cuervo no se movió. El hombre ya no luchaba. La habitación se quedó en silencio, solo la respiración entrecortada del hombre rompía la calma. Y en ese silencio, la palabra nunca más continuaba resonando, imparable, como una sentencia final. Capítulo 7. El cuervo, la eterna oscuridad. El hombre ya no podía distinguir si era de día o de noche. En su mundo, el tiempo había dejado de tener sentido. Las horas se habían mezclado con los recuerdos y el sufrimiento. La habitación, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como una celda cerrada, un espacio sin salida. La luz del sol, si es que aún existía fuera de esa habitación, ya no podía penetrar las paredes de su mente. Solo quedaba la sombra del cuervo, siempre presente, siempre vigilante. El ave seguía allí, en su inmutable postura, con sus ojos fijos, profundamente oscuros. El cuervo no era ya solo un mensajero de su dolor. Había llegado a convertirse en la personificación de su sufrimiento, su compañero más constante. Ya no había discusión, ni lucha. El cuervo no solo le había mostrado la verdad, sino que había sellado su destino. Las palabras que el cuervo le había dicho, nunca más, se habían instalado en lo más profundo de su ser, de su alma. Cada vez que esas palabras resonaban en su mente, el hombre sentía una presión en el pecho, como si estuviera siendo aplastado por el peso de un mundo entero. No hay salida, murmuró el hombre, su voz vacía, quebrada. Su alma estaba tan exhausta que las palabras se le escapaban de los labios sin que pudiera siquiera intentar detenerlas. La idea de que nunca volvería a encontrar consuelo, de que nunca más experimentaría la calidez de un amor o la luz de un futuro mejor, se había grabado en su mente. Y cada vez que pensaba en eso, el vacío se hacía más grande. Se levantó lentamente, como si el peso de la oscuridad que lo envolvía fuera demasiado grande para cargarlo. Sus piernas temblaban, pero no se detuvo. Caminó, dando pasos arrastrados, sin rumbo, guiado solo por el eco de su propia desesperación. No sabía a dónde iba. No sabía qué buscaba. Todo lo que deseaba era escapar, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que no había escape. No había lugar a donde huir. ¿Qué queda después de la oscuridad?, se preguntó, su voz casi inaudible, perdida en el vacío de la habitación. ¿Qué queda después de que todo lo que amaba se haya ido? No había respuesta. No había consuelo. Solo el cuervo, con su mirada fija y su presencia penetrante, como una sombra que no lo dejaba escapar. Cada vez que miraba al cuervo, veía más allá del ave misma. Veía la imagen de Leonora, tan distante, tan lejana. Su rostro, antes lleno de luz y amor,
Ahora era solo una vaga imagen, un reflejo que se desvanecía en las sombras. Leonora, susurró, el nombre de su amada como un eco en sus labios, una oración rota. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has dejado aquí? El cuervo no respondió. Por supuesto. Nunca lo haría. El hombre lo sabía. La ausencia de respuesta se había convertido en una de las mayores torturas. Cada vez que lo miraba, sentía que el cuervo se estaba burlando de él, mostrándole lo que había perdido y lo que nunca más podría tener. El ave no tenía compasión, no tenía misericordia. Solo estaba allí, implacable, como una sombra que lo devoraba. El hombre se dejó caer sobre el suelo, sus manos temblorosas tocando el frío suelo de la habitación. Las paredes parecían cerrarse sobre él. La desesperación, la angustia, el dolor. Todo se estaba fusionando en un torbellino de desesperación que lo estaba arrastrando. La luz ya no llegaba a su mente. Todo lo que quedaba era el cuervo y esa palabra maldita, nunca más. ¿Qué debo hacer para liberarme de esto?, gritó, sin poder contener más su angustia. Dime, ¿cómo puedo dejar de sentir este dolor? ¿Cómo puedo olvidar? Pero el cuervo solo lo observaba, sin responder. Y el hombre comprendió que no habría respuesta. Nunca habría respuesta. La verdad era simple y brutal. No había forma de escapar de lo que había sucedido. La vida le había dado su último golpe, y ahora él estaba atrapado en su propio sufrimiento. Nunca más ya no solo era una palabra. Era su destino. La palabra lo había sellado. Se tumbó en el suelo, mirando al cuervo, que permanecía implacable, como un espectro, como un ángel oscuro que lo observaba desde su lugar. En su mente, la imagen de Leonora, que antes le había dado fuerzas, ahora era solo un recordatorio de lo que había perdido. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no con la esperanza de encontrar consuelo, sino con la aceptación de que no quedaba nada. Solo vacío, solo el eco de su propio dolor. ¿Qué es la vida sin ella?, se preguntó. ¿Qué sentido tiene seguir adelante si todo lo que queda es esta oscuridad eterna? El cuervo, como si escuchara su pregunta, dio un pequeño movimiento con su cabeza. Pero no era una respuesta. No había respuesta que pudiera aliviar el sufrimiento del hombre. La única verdad era que ya nada podía devolverle lo perdido. La luz de su vida se había apagado, y la oscuridad ahora lo envolvía por completo. El cuervo seguía allí, en su puesto, con sus ojos oscuros y fríos, observando en silencio. El hombre entendió que no había manera de huir de esa presencia. Ya no podía escapar de su propio dolor. Estaba atrapado en una prisión mental, donde el único alimento era el sufrimiento. Y el cuervo, sin decir una sola palabra más, lo había condenado a vivir en esa oscuridad. En la mente del hombre, las imágenes de su pasado se desvanecían, como si fueran fragmentos rotos de un sueño lejano. Cada vez que pensaba en Leonora, su rostro se volvía más borroso, más difuso, hasta que ya no pudo recordarla completamente. Todo lo que quedaba era el cuervo, y las palabras que lo habían marcado para siempre, nunca más. El hombre aceptó, finalmente, lo que había llegado a comprender. No había nada más que hacer. No quedaba nada más por perder. El cuervo, con su presencia eterna, había borrado todo. Lo único que le quedaba era el dolor, la soledad, y esa palabra inquebrantable que resonaba una y otra vez en su mente. Nunca más. Y así, el hombre se entregó por completo al abismo, dejando atrás cualquier esperanza, cualquier rastro de luz. El cuervo lo había reclamado, y en su interior sabía que nunca más encontraría una salida. Capítulo 8. El cuervo, la rendición silenciosa. El hombre se encontraba más allá de la angustia, más allá de la desesperación. Ya no sentía el deseo de luchar, ni el anhelo de encontrar un refugio. La luz había desaparecido, y con ella, las últimas huellas de esperanza que alguna vez había guardado. La habitación, que alguna vez fue su hogar, se había transformado en una prisión. Las paredes se cerraban sobre él, no porque estuvieran físicamente más cerca, sino porque su mente las había comprimido. El cuervo, inmóvil y observador, era la única constante en su vida. La presencia del ave era ahora tan familiar como la oscuridad que lo rodeaba. Ya no sentía miedo, ni resentimiento hacia el cuervo. Lo había aceptado como parte de su realidad, su nuevo compañero en la eterna penumbra. La palabra nunca más había dejado de resonar en su mente como una maldición. Ahora, era solo un eco distante,
un recordatorio de todo lo que había sido, y de todo lo que había perdido. En su interior, el hombre comprendía que su lucha ya no tenía sentido. ¿Qué más podía hacer? ¿Acaso podía cambiar algo en su vida, ahora que todo había sido arrancado de raíz? La respuesta era evidente. No. Nada podía devolverle lo que había perdido, y nada podía detener el avance de la oscuridad que se había instalado en su alma. Cada intento de rebelarse contra la desolación era en vano. El cuervo lo había dejado claro desde el principio: no habría alivio, no habría escape. Cerró los ojos, buscando algún tipo de consuelo en la oscuridad, pero lo único que encontraba era el peso de su propio sufrimiento. Cada respiración parecía más pesada que la anterior, y cada latido de su corazón parecía latir al ritmo de su dolor. El tiempo, al igual que su esperanza, había dejado de existir. No había ayer ni mañana, solo un eterno ahora, un presente sin futuro. «¿Qué hay de mí?», murmuró, su voz quebrada, casi inaudible. «¿Qué queda de mí cuando ya no hay nada por lo que luchar?». Las palabras flotaban en el aire, pero no había respuesta. Solo el cuervo, observando en silencio desde su posición en el busto de Palas. El hombre sabía que no obtendría una respuesta, ni de la criatura ni del universo. No había respuesta que pudiera aliviar su tormento. No quedaba nada más que la aceptación amarga de su destino. La vida, tal como la conocía, se había ido. Y lo único que quedaba era este vacío abrumador, donde el cuervo reinaba. La desesperanza se había arraigado profundamente en él. Ya no había espacio para los recuerdos felices ni para los sueños de un futuro mejor. Esos recuerdos se habían desvanecido, como si nunca hubieran existido. Y el cuervo, con su mirada fija, se había convertido en la única presencia real en su vida. Era como si su alma estuviera atrapada en un ciclo interminable, donde la repetición de la misma escena, la misma angustia, no dejaba lugar para el respiro. El hombre levantó la vista hacia el cuervo, como si esperara que, de alguna manera, el ave pudiera ofrecerle alguna explicación, alguna solución. Pero sabía que eso no sucedería. El cuervo solo era un símbolo de su condena. No había forma de escapar de la verdad que había sido revelada, nunca más. Esa era su sentencia. «Me has vencido», dijo el hombre, casi con resignación. «No hay nada más que hacer». El cuervo no movió ni una pluma. Permaneció en su lugar, inmóvil, casi como si fuera una estatua. Su mirada seguía fija en el hombre, pero no había juicio en ella. No había burla, ni compasión. Solo una observación silenciosa, como si el cuervo fuera testigo de algo mucho más grande que lo que el hombre podía entender. En ese silencio, el hombre sintió algo extraño, algo que nunca había experimentado antes. Era como si, por un momento, su sufrimiento se desvaneciera, dejando solo el vacío. Ya no sentía rabia, ni tristeza, ni desesperación. Solo vacío. La rendición que había buscado durante tanto tiempo se había producido, pero no de la manera en que había imaginado. Ya no luchaba por encontrar una salida. Ya no deseaba cambiar su destino. La aceptación era total. «Ya no hay nada más», susurró, como si hablara consigo mismo, como si tratara de convencer a su propio corazón de lo que había llegado a comprender. «Nunca más habrá paz, pero tampoco habrá dolor. Solo el silencio». Y en ese momento, algo cambió. No era una transformación radical, sino una sutil adaptación. El hombre ya no era el ser que había sido antes de la llegada del cuervo. Ya no era un hombre que luchaba por un futuro mejor. Ya no era un hombre que deseaba regresar al pasado. Ahora, era solo un espectro, una sombra atrapada en una eternidad de silencio. Y el cuervo, con su presencia constante, era el único testigo de esa transformación. Las horas pasaron sin que él las notara. La sensación de haber perdido todo ya no lo atormentaba, porque ya no quedaba nada por perder. El cuervo continuaba allí, su presencia tan segura y firme como siempre, observando sin juicio, sin compasión. Y el hombre, ahora completamente entregado, se dio cuenta de que la rendición no era un acto de debilidad, sino de liberación. Ya no necesitaba respuestas. Ya no necesitaba consuelo. Solo quedaba la quietud. «Todo está terminado», murmuró. «Y en este silencio, por fin encuentro algo que se parece a la paz». Con una última mirada al cuervo, el hombre se quedó allí, sumido en el vacío. No había más palabras, no había más preguntas.
Solo la quietud eterna. La rendición silenciosa. Capítulo 9. El cuervo, el último suspiro. El hombre ya no tenía energía para resistir. Había estado tan agotado por la lucha interna, por la desgarradora presencia del cuervo, que, poco a poco, sus fuerzas se desvanecieron. El aire en la habitación parecía espeso, denso, como si las sombras mismas lo estuvieran consumiendo. Cada respiración que tomaba era un recordatorio del peso de su existencia, pero ya no sentía miedo. Había llegado a un punto donde todo había perdido su sentido. El cuervo seguía allí, inamovible, su figura oscura recortada contra la luz tenue de la habitación. Aquel ave, con su mirada fija, había sido el único constante en la vida del hombre desde el día en que se posó sobre el busto de Palas. No era solo una criatura del exterior, se había convertido en parte de su ser. La presencia del cuervo ya no era una intrusión, sino una parte natural de su sufrimiento, como si ambos, el hombre y el ave, estuvieran destinados a coexistir en esa oscuridad. La habitación se había convertido en un mausoleo, el último refugio de la memoria de lo que una vez fue un ser humano lleno de esperanzas y sueños. Ahora, todo lo que quedaba eran los ecos de esos recuerdos, que se desvanecían con cada respiración. Leonora, el amor perdido, la vida que había soñado. Todo se había disuelto en la niebla de la desesperación. Y la palabra del cuervo, nunca más, seguía siendo la única verdad que quedaba. El hombre miró hacia el cuervo, su mirada vacía, casi perdida. No sentía ni rabia ni tristeza. Solo una quietud, un cansancio tan profundo que ya no se sentía capaz de luchar contra él. Las preguntas que habían atormentado su mente ya no importaban. ¿De qué servía preguntarse por qué? ¿De qué servía luchar por un futuro que ya no existía? No quedaba nada más por entender. El cuervo lo había dicho, nunca más. Y en esa frase estaba encerrada la única realidad que quedaba. El final, la nada, la quietud. ¿Por qué sigues allí?, murmuró, mirando al cuervo con una extraña mezcla de curiosidad y resignación. ¿Qué más puedo hacer? ¿Acaso hay algo más que deba entender? El cuervo no respondió, como siempre. Su silencio, en lugar de ser vacío, ahora parecía lleno de un significado que el hombre ya no necesitaba comprender. Ya no había necesidad de respuestas. Lo que quedaba era la aceptación final, la entrega al vacío que lo rodeaba. Los recuerdos de su vida, de su amor por Leonora, parecían desvanecerse más rápidamente. Ya no podía recordar el sonido de su risa, ni el calor de su abrazo. Ella, como todo lo demás, se había desvanecido en el aire. Y ahora, solo quedaba la presencia del cuervo, como un símbolo de lo irremediable, de lo irreversible. La oscuridad había tomado por completo el control. En un suspiro profundo, el hombre se tumbó en el suelo, mirando al techo, sus ojos vacíos, como si ya no pudieran retener nada más. Las lágrimas, que antes habían caído con desesperación, ahora ya no llegaban. La fatiga lo había agotado completamente. No sentía tristeza, ni rabia, ni siquiera dolor. Solo una especie de paz, la paz que se alcanza cuando uno ha dejado de luchar, cuando ha dejado de esperar algo diferente. La paz que solo existe en la quietud total de la aceptación. Y entonces, en ese momento de silencio absoluto, el hombre sintió algo extraño. Era como si su cuerpo se desvaneciera, como si ya no estuviera allí. La realidad parecía desmoronarse, disolverse en las sombras. El cuervo seguía allí, pero el hombre ya no lo sentía de la misma manera. No era simplemente un ave que lo observaba, ahora era parte de su ser, parte de esa oscuridad de la que ya no podía escapar. El hombre cerró los ojos, su respiración era cada vez más lenta, como si estuviera dejando que el aire se le escapara sin esfuerzo, como si el mismo acto de respirar fuera algo ajeno. Ya no sentía el deseo de luchar, de cambiar su destino. Había alcanzado un punto en el que todo lo que había sido ya no importaba. No había más preguntas, solo el vacío que lo rodeaba. La última imagen que tuvo fue del cuervo, todavía posado allí, su presencia oscura e imponente. Y en ese último momento, mientras su mente comenzaba a desvanecerse, el hombre entendió algo. La oscuridad no era solo su condena. Era su liberación. Había dejado de ser quien era, había dejado de luchar, y al hacerlo, había encontrado la paz. No una paz llena de esperanza o de amor, sino una paz fría y silenciosa, la paz que se alcanza cuando todo lo que queda es el último suspiro. En su último aliento, el hombre aceptó lo que siempre había temido.
No habría mañana. No habría rescate. No habría redención. Solo quedaba el cuervo, y él, junto a él, atrapado en una eternidad sin fin. La palabra nunca más se desvaneció en el aire, como si fuera un eco lejano, y el hombre, finalmente, se entregó por completo a la oscuridad. Y allí, en esa quietud final, solo quedó el cuervo, quien nunca se movería, quien nunca lo dejaría. El ciclo estaba completo. El hombre se había ido, y el cuervo permanecía, observando en silencio, su tarea cumplida. Capítulo 10. El cuervo, la oscuridad eterna. El tiempo ya no tenía importancia. Había dejado de ser algo que el hombre podía medir o sentir. Cada segundo parecía fundirse con el siguiente, en una espiral interminable que lo arrastraba hacia lo profundo. El cuervo seguía allí, su figura imponente y sin cambios, como una sombra eterna. Ya no era solo un ave en la habitación, era un símbolo, una presencia primordial que había sido parte de su vida desde el momento en que se posó ante él. Ya no podía recordar cuándo había sido el primer encuentro, ni siquiera le importaba. El cuervo se había convertido en la única realidad. Al principio, su presencia había sido inquietante, como una amenaza invisible que lo acechaba. Pero con el tiempo, esa amenaza se desvaneció, porque el hombre ya no tenía energía para temer. Ya no había espacio en su corazón para el miedo, ni para la esperanza. Todo lo que quedaba era la inmensa oscuridad que lo envolvía, y el cuervo, siempre observador, siempre vigilante, como un guardián que nunca cierra los ojos. El hombre se levantó lentamente del suelo, sus piernas débiles, su cuerpo marcado por el cansancio de una batalla que ya no se libraba. El cuervo lo observaba con la misma mirada fría y distante, como si no tuviera interés alguno en lo que el hombre hacía. Pero para el hombre, ya no había acción que tuviera sentido. Sus movimientos eran solo una rutina, un reflejo de lo que había sido alguna vez. Ya no caminaba hacia ningún lugar. Ya no deseaba encontrar algo que lo liberara. Ya solo caminaba porque no sabía qué más hacer. Era como si su cuerpo estuviera destinado a moverse, pero su mente ya hubiera dejado de comprender la razón detrás de esos movimientos. La habitación parecía más vacía que nunca. Ya no había muebles ni objetos que pudieran ser tocados o incluso recordados. Era solo un espacio gris y sin vida, un lugar que existía sin propósito, donde las sombras se alargaban y se mezclaban con la oscuridad, creando un ambiente sin distinción entre lo real y lo imaginado. El cuervo seguía allí, su figura recortada contra la luz tenue que apenas llegaba a la habitación. No parecía moverse, no parecía tener vida propia, pero el hombre sabía que, de alguna manera, el cuervo era más que una simple criatura. Era la presencia que marcaba su destino, el eterno recordatorio de lo que había perdido. Leonora, su amor, su vida. Todo eso se había desvanecido, dejado atrás en una realidad que ya no podía tocar. Solo quedaba la presencia inquebrantable del cuervo, como un símbolo de todo lo que no podía cambiar. «¿Qué haré ahora?», susurró el hombre, su voz rasposa, como si hubiera estado hablando en la oscuridad durante siglos. «¿Dónde puedo ir? ¿Qué más puedo esperar?». No había respuesta. El cuervo no habló, como siempre. Las palabras, aquellas que una vez resonaron en su mente, ya no tenían sentido. El hombre ya no esperaba respuestas, ni consuelo. No había nada que pudiera sanar su alma rota. Ya no había lugar para los recuerdos felices, ni para la tristeza de lo perdido. Todo eso se había desvanecido, arrastrado por la corriente de la desesperación y la aceptación. La única realidad era el cuervo, y la única respuesta era el silencio. El hombre dejó de moverse, como si el peso de la vida lo hubiera detenido por completo. No quedaba nada más por hacer. Ya no había ni esperanzas ni temores. Ya no había un futuro que construir, ni un pasado que lamentar. Todo había llegado a su fin. Y en esa quietud absoluta, el hombre comprendió que, por fin, había encontrado lo que tanto temía, la total y completa rendición. La rendición a la oscuridad, la rendición a la presencia del cuervo. Las horas pasaron, pero el hombre ya no las percibía. El cuervo seguía allí, su mirada fija, inquebrantable. El hombre cerró los ojos lentamente, y cuando los volvió a abrir, ya no sentía nada. No había dolor, ni angustia, ni vacío. Solo una calma absoluta. El cuervo, con su mirada penetrante, se convirtió en la única realidad de su existencia. La noche que rodeaba al hombre parecía interminable. La oscuridad no era solo externa,
sino que se había filtrado en lo más profundo de su ser, invadiendo cada rincón de su alma. Y mientras él permanecía allí, atrapado en la quietud, se dio cuenta de que nunca más podría escapar de esta oscuridad. No había salvación, no había redención, solo un vacío que lo envolvía. ¿Qué es lo que quiero ahora?, se preguntó, pero al instante, comprendió que la respuesta era simple. No quería nada. No deseaba nada. Ya no había deseos. Ya no quedaba nada por alcanzar. Solo quedaba estar, existir en la perpetua sombra de la presencia del cuervo. Con esa comprensión, el hombre se dejó caer al suelo, su cuerpo exhausto, su mente vacía. Ya no luchaba contra el cuervo. Ya no luchaba contra nada. El cuervo había ganado, no por fuerza, sino por la simple razón de que, en la oscuridad eterna, no podía haber más lucha. Ya no había batalla que pelear, solo el profundo silencio que los envolvía a ambos. Y mientras el hombre se entregaba completamente al abrazo de la oscuridad, supo que nunca más habría un despertar, nunca más habría una salida. Solo quedaba la eternidad del silencio, donde la única compañía era el cuervo, con su mirada fija y su presencia inmutable. El tiempo se disolvió. El hombre se disolvió. Y el cuervo, en su eterno silencio, siguió observando. Capítulo 11. El cuervo, la desolación final. El aire en la habitación estaba denso, pesado, como si la misma atmósfera se hubiera condensado para acompañar la desolación del hombre. Ya no quedaba ni un solo vestigio de esperanza, ni el recuerdo de un pasado mejor. Cada rincón de su ser, cada pensamiento, estaba envuelto en una capa de quietud profunda. La lucha interna había cesado. Ya no había más preguntas, solo el vacío. El cuervo seguía allí, en su posición habitual, imponente, silencioso. El hombre lo miraba con una extraña calma, como si la presencia de esa criatura se hubiera fusionado con su propia existencia. Las paredes, una vez testigos de sus sueños, ahora solo reflejaban la opaca luz que se colaba a través de la ventana cerrada. Nada de eso importaba ya. La oscuridad dentro de él se había expandido tanto que parecía haber absorbido todo lo que una vez formó su ser. El cuervo, en su eterna observación, era lo único real. Todo lo demás era solo una sombra difusa, un eco lejano de lo que alguna vez fue. El hombre se levantó lentamente, como si estuviera moviéndose en un sueño del que nunca pudiera despertar. Cada paso que daba resonaba con un eco vacío, como si el suelo ya no tuviera sostén para él. El cuervo no lo miraba con maldad ni con indiferencia, sino con una quietud tan absoluta que la presencia del ave era ahora más un símbolo que una amenaza. ¿Qué podía hacer? ¿Había alguna razón para moverse aún, para continuar existiendo? La idea de escapar había desaparecido hace mucho tiempo. La liberación que había deseado tan fervientemente ya no era posible. Él mismo era la prisión, y el cuervo, con su observación fija, era el guardián de esa condena sin fin. No había salvación, ni consuelo. Cada intento de encontrar una salida solo lo sumía más en la oscuridad. En lugar de desesperarse, aceptó su destino con una paz fría, un entendimiento sombrío de que no había lugar al que ir, ni un futuro que esperar. ¿Por qué me quedo aquí?, se preguntó, su voz tan apagada como su corazón. Ya no soy más que este vacío. Ya no soy más que esta sombra. Not a queda de mí. Las palabras se perdieron en el aire, sin respuestas. No había nadie más a quien preguntarle, ni siquiera al cuervo. Porque el cuervo, que antes parecía un enigma lleno de significado, ahora solo era una presencia que formaba parte de la misma tela de silencio y desesperanza en la que él mismo estaba atrapado. Había dejado de buscar respuestas externas. Ya no le importaba si alguna vez hubo algo más allá de esa habitación o de esa vida. El hombre se había convertido en el cuervo y el cuervo en él. Ambos, atrapados en la misma prisión sin puertas, en la misma oscuridad sin fin. Se desplomó sobre el suelo una vez más, su cuerpo pesado como si estuviera siendo arrastrado por las sombras. El cuervo no se movió. De hecho, nada se movía. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir, suspendido en una eternidad que no podía definirse. La quietud se había convertido en la única ley de su existencia, y dentro de esa quietud, el hombre se perdió. En sus últimos pensamientos, hubo algo que se asomó, una chispa fugaz de lo que alguna vez fue. Una vez había amado, había soñado, había luchado. Pero esos recuerdos ahora parecían tan lejanos, tan irreales, que él mismo dudaba de si alguna vez habían sido suyos.
El cuervo no traía consigo respuestas a esas dudas. Era solo una presencia, una constante, que, sin quererlo, había absorbido todo lo que quedaba de él. El hombre cerró los ojos lentamente, dejándose caer en la completa oscuridad. No había lucha. No había resistencia. Solo el final de todo lo que alguna vez fue. Ya no tenía deseos, ni miedos, ni esperanzas. Solo la quietud. Solo la desolación. Y en la desolación, por fin, encontró su paz. No una paz cálida o reconfortante, sino una paz fría, absoluta, que no dejaba espacio para nada más. «¿Nunca más?», susurró, sus labios apenas moviéndose. «¿Es esto lo que siempre fue?». El cuervo no respondió. Por supuesto. No lo haría jamás. La pregunta misma ya no tenía valor. No importaba lo que él pensara o sintiera. Porque la verdad ya estaba clara. Él era parte de la oscuridad, y la oscuridad era parte de él. El cuervo había cumplido su propósito, y él, el hombre, había desaparecido en el abismo. El tiempo seguía fluyendo afuera de esa habitación, pero dentro, todo había quedado detenido. No había futuro, ni pasado, solo el presente eterno. En la inmensidad de esa quietud, el hombre, ya sin identidad, ya sin memoria, ya sin vida, encontró su lugar. Y el cuervo, el único testigo, siguió allí, inmóvil, observando, como siempre lo había hecho. Y entonces, en la desolación final, el hombre comprendió algo que nunca había entendido antes: la verdadera naturaleza del silencio, del vacío. No era un enemigo a vencer, ni un castigo. Era la única verdad. La única certeza. La eterna compañía de la oscuridad, que nunca se iría, que nunca terminaría. Y con esa comprensión, se entregó completamente. Porque ya no quedaba nada más. Solo el cuervo, la oscuridad, y la paz final de la desolación. Capítulo 12. El cuervo, el eco de la nada. La habitación ya no parecía tener forma. El hombre no recordaba cómo había llegado allí, ni si alguna vez había existido una fuera o una dentro. Las paredes, si es que alguna vez las hubo, se disolvían en una penumbra perpetua. No había luz, ni sombras definidas. Era como si el mundo entero se hubiera deshecho en el silencio. En ese vacío absoluto, el único sonido que podía escucharse era el leve batir de las alas del cuervo, como un susurro lejano que se desvanecía antes de alcanzar sus oídos. El hombre permaneció inmóvil, sentado sobre el suelo frío, su cuerpo casi transparente por la fatiga. El cuervo, en su eterna quietud, no se movía. Su presencia era una constante, una realidad que nunca cambiaba. No había ninguna reacción en su mirada. Era como si todo en el universo hubiera quedado reducido a esa figura negra, oscura y llena de misterio. El cuervo no era un enemigo, ni una amenaza. Tampoco era un aliado. Simplemente estaba allí, con una quietud y una permanencia que desbordaban toda lógica. Y el hombre, como una sombra más en su mundo, observaba en silencio. Había llegado al punto en que ya no distinguía entre su ser y el cuervo. Ambos parecían ser una misma cosa. Había días, si es que aún existían días, en los que pensaba que tal vez nunca hubo diferencia entre ellos. En su mente, las palabras yo y el cuervo se mezclaban hasta ser indistinguibles. Ya no tenía recuerdos de lo que era antes, ni de lo que podría haber sido. La vida había sido consumida por una quietud tan profunda que hasta los recuerdos parecían desvanecerse antes de ser tocados. La última vez que había sentido algo, alguna especie de emoción, había sido antes de aceptar completamente la presencia del cuervo. El miedo, la desesperación, la ira, todo eso había desaparecido, absorbido por la oscuridad. Ahora, no quedaba ni un solo vestigio de esas emociones. Solo el vacío. Solo la paz fría que se alcanzaba cuando el alma ya no tenía nada que ofrecer. El cuervo seguía allí, observando con sus ojos vacíos, pero que al mismo tiempo parecían mirar a través de todo, penetrando en lo más profundo de la existencia del hombre. El ave nunca había hablado, pero había dicho todo lo necesario. Nunca más. Esas palabras resonaban en la mente del hombre, no como una condena, sino como un eco lejano de lo que había sido. Y ahora, en el silencio total, el eco de esas palabras era todo lo que quedaba. «¿Qué más hay?», susurró el hombre, su voz quebrada, casi inaudible. «¿Qué queda después de todo esto?». El cuervo no respondió, como siempre. La habitación, si es que aún podía llamarse así,
permaneció inmutable, inmóvil. El hombre sabía que ya no había respuesta. No la habría jamás. Ya no había más preguntas, ni más respuestas. Solo el eco de la nada, resonando en su mente como una campana que no dejaba de sonar. El sonido no era un sonido, era un vacío. Era la ausencia de todo. Y dentro de ese vacío, el hombre se encontraba atrapado, como una sombra más, sin forma ni propósito. La oscuridad no era hostil. No era un castigo. Era simplemente la naturaleza misma de su ser ahora. El hombre ya no quería salir. Ya no quería buscar una salida. Había encontrado, finalmente, la paz en la aceptación total de su destino. No había necesidad de esperar, ni de luchar. El tiempo, si es que aún existía, ya no tenía importancia. Solo quedaba el momento presente, una quietud infinita que se extendía hasta donde los ojos del hombre podían ver, y más allá. Y en esa quietud, algo extraño ocurrió. Una imagen fugaz apareció en su mente, una imagen que no podía recordar si había vivido realmente o si simplemente había sido un sueño. Vio a una mujer, a Leonora, su rostro, su risa. Pero la imagen fue tan efímera, tan distante, que ni siquiera pudo aferrarse a ella. Se desvaneció antes de que pudiera alcanzarla, como un espejismo. No había lágrimas, no había dolor. Solo una extraña sensación de vacío, como si todo lo que había sido en su vida hubiera sido una ilusión. Una ilusión que ahora se disipaba en el aire, como el viento que se lleva la niebla al amanecer. El cuervo seguía allí, inmutable, su mirada fija en el hombre. No había ninguna emoción en su presencia. Era solo un testigo de la eterna quietud, de la nada que había absorbido todo lo que alguna vez existió. El hombre había entendido, sin palabras, que la existencia misma no era más que un sueño, una ilusión que se desvanece tan fácilmente como una sombra al caer la noche. Y ahora, susurró el hombre, con un suspiro tan ligero que parecía un susurro del viento, solo queda la nada. El cuervo, sin moverse, sin emitir un solo sonido, parecía sentir en su silenciosa manera. La nada era todo lo que quedaba. El cuervo no necesitaba decir más. La eternidad había llegado, y con ella, la quietud definitiva. Y así, el hombre permaneció allí, atrapado en su propia sombra, en la sombra del cuervo, mientras el eco de la nada resonaba en la vastedad del silencio. La habitación ya no existía. El tiempo ya no existía. Solo quedaba la presencia del cuervo, y la presencia del hombre, fundidos en una sola entidad, como dos sombras atrapadas en una eternidad sin fin. Capítulo 13. El cuervo, el último suspiro. El silencio seguía siendo el único sonido que llenaba el espacio. Ya no había ruido alguno, ni siquiera el suave crujir de las paredes o el viento afuera. El hombre ya no recordaba si había habido algo más en su vida. Los recuerdos se desvanecían como fragmentos quebrados, como sombras que se deshacen con la luz. La habitación estaba vacía, pero no había vacío. No había espacio en su mente para comprender qué quedaba. Solo la oscuridad, el cuervo, y él. Había olvidado qué significaba el paso del tiempo, si es que el tiempo aún existía en algún rincón lejano. En algún momento, algo cambió en él. La desesperación que había sentido al principio de este viaje interior, la lucha por entender qué estaba sucediendo, por escapar del cuervo, se desvaneció. Ya no quedaba espacio para la resistencia. Había aprendido a aceptar la presencia del cuervo, como quien aprende a aceptar la respiración, sin cuestionarla. El cuervo ya no era un símbolo de algo que debía temer, ni de algo que debía entender. Era simplemente parte de él, una sombra más en su ser. A veces, en el borde de su conciencia, creía escuchar una voz, un susurro lejano, como si el cuervo estuviera diciendo algo. Pero al abrir los ojos, la habitación seguía vacía, el cuervo seguía en su posición, inamovible, observador. Era como si el cuervo fuera un espejo en el que el hombre no se veía a sí mismo, sino una figura ausente. Nada de lo que había sido, nada de lo que había sentido, parecía importar ahora. Ya no era un hombre. Ya no era nada. El hombre se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo infinito. Se acercó al cuervo, que permanecía inmutable, su pico como una línea afilada que cortaba el aire. El hombre lo miró, no con odio, ni con cariño. Solo lo miró, como alguien que observa una estrella en el cielo. Algo distante, algo que no puede tocarse. Y en esa mirada, el hombre comprendió algo
algo que nunca antes había entendido. El cuervo no era su enemigo. No lo había sido nunca. El cuervo era la verdad. Era la realidad que nunca había querido enfrentar, la realidad que había estado evitando. La vida, el amor, las emociones, todo eso era solo un sueño, una ilusión pasajera. Y ahora, en su presencia, el hombre entendió que la muerte no era algo que debía temer, ni algo que debía luchar. La muerte era simplemente el final de un ciclo, la aceptación de lo que siempre había sido. La vida y la muerte eran dos caras de la misma moneda, y el cuervo era el guardián de esa verdad, un guardián que nunca había necesitado decir una palabra, porque su presencia lo decía todo. El hombre se dejó caer de nuevo al suelo, sus fuerzas desvanecidas, su mente vacía. El cuervo no se movió. No había nada que decir. Nada que hacer. Solo quedaba la quietud. Solo quedaba la eternidad que ahora parecía ser su única compañía. Y entonces, algo extraño sucedió. El hombre dejó de pensar. La corriente constante de pensamientos que antes lo asfixiaba, las preguntas que nunca lograban respuesta, todas se desvanecieron. Su mente quedó vacía, limpia, como una página en blanco. El cuervo seguía observando, pero ya no importaba. El hombre ya no luchaba con su presencia. Ya no luchaba con nada. Había llegado al final de su viaje, y el final era simplemente no ser, simplemente existir en el momento presente. El cuervo, al igual que la oscuridad que los rodeaba, no era algo que pudiera comprenderse. Solo era. Solo estaba. Como una verdad absoluta que no necesitaba explicaciones. Y en ese vacío absoluto, el hombre entendió que ya no era necesario comprender. No había necesidad de respuestas. No había necesidad de buscar nada más. No había futuro ni pasado, solo un eterno ahora, una hora que lo envolvía, que lo absorbía, que lo disolvía. El hombre cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, ya no sabía si aún existía. Ya no sabía si aún estaba allí. Pero no le importaba. Porque en ese último suspiro de su existencia, en esa última rendición, entendió que la muerte no era el final, sino la liberación. La liberación de un ser que ya no tenía forma, ni deseos, ni recuerdos. Solo la paz de la no existencia. La paz del último suspiro. El cuervo, sin mover un solo músculo, continuó observando. No había necesidad de actuar. No había necesidad de intervenir. La lección había sido aprendida. El hombre había desaparecido en la quietud, en la nada. Y el cuervo, testigo inmóvil de ese proceso, siguió siendo lo que siempre había sido, la sombra eterna, la presencia inmutable que permanece cuando todo lo demás ha desaparecido. El eco de la nada resonó por última vez en la habitación vacía. Y con él, la presencia del hombre y el cuervo se disolvieron, fusionándose en una única verdad, la verdad del vacío absoluto, la verdad del último suspiro. El hombre no sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Horas? ¿Días? ¿Años? El concepto de tiempo había dejado de existir, desvaneciéndose como un suspiro en la oscuridad. El cuervo, siempre en su sitio, parecía una figura eterna. Su plumaje negro, casi invisible en la sombra, parecía disolverse en el aire mismo, como si fuera parte de la misma quietud que llenaba la habitación. El cuervo, al igual que la oscuridad que lo rodeaba, nunca cambiaba, nunca vacilaba. Era simplemente lo que era, la constante, la presencia inmutable que siempre había sido, que siempre sería. El hombre se sentó, su cuerpo ahora casi insensible, como si ya no fuera realmente suyo. Todo lo que había sido antes, su historia, su identidad, sus emociones, ya no tenían relevancia. Ya no quedaba ni rastro de aquello que había sido. Solo existía el presente, y ese presente era tan vasto y profundo que absorbía todo lo demás. La luz ya no tenía importancia. La oscuridad tampoco. No había nada que contrastara, porque no había más contraste que el vacío mismo. Todo se había disuelto en esa quietud. El cuervo era la única presencia que quedaba, pero incluso él parecía difuso, como si se estuviera desvaneciendo lentamente, fundiéndose con la misma nada que lo rodeaba. ¿Qué sigue después?, se preguntó el hombre, pero no esperó respuesta. No quedaba nadie para responder. No quedaba nada que decir. El cuervo, inmutable, observaba desde su lugar, y el hombre ya no sabía si lo miraba realmente, si era capaz de ver algo más allá de la oscuridad que lo envolvía. La mirada del cuervo era tan fija, tan directa,
que parecía que en cualquier momento podría desbordar el espacio, tragándose todo lo que quedaba, hasta la misma existencia. Pero eso era todo lo que había, la mirada del cuervo y la mirada del hombre, ambas atrapadas en el mismo vacío. El hombre sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si el aire alrededor de él estuviera tomando forma, envolviéndolo, borrando cualquier rastro físico de su ser. Ya no podía sentir sus manos, sus pies, ni su rostro. Su cuerpo era solo una sombra más en la habitación vacía. No quedaba nada que lo definiera. No había deseos, ni recuerdos, ni un sentido de identidad. Ya no era un él. Ya no existía como un ser con propósito. Era una forma abstracta, flotando en la nada, disuelta en el tiempo. El cuervo, sin mover un solo músculo, seguía mirando. La habitación parecía desmaterializarse también, como si cada objeto, cada detalle, fuera desintegrándose poco a poco, dejando solo la presencia del cuervo y la sombra del hombre, una presencia tan difusa que ni siquiera podía ser tocada. El cuervo no necesitaba moverse. No necesitaba hacer nada. Su presencia era suficiente para llenar el vacío que los rodeaba. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. De repente, un destello de algo cruzó la mente del hombre. Una imagen, fugaz, apenas visible. Algo que se parecía a una mujer, una figura que había visto antes. Pero al intentar enfocarla, la imagen se deshizo, como un sueño que se desvanece al despertar. La mujer, Leonora, apareció brevemente en su mente, pero no con los detalles que antes recordaba, sino como una silueta borrosa, una figura que ya no pertenecía a su vida. ¿Quién era ella? ¿Era parte de su vida? ¿O era simplemente un eco de algo que había olvidado, algo que ya no tenía significado? El hombre dejó de esforzarse por comprender. Ya no importaba quién fuera Leonora. Ya no importaba nada de lo que había sido antes. Todo se desvanecía. Solo quedaba el cuervo, su mirada fija y profunda, observando el proceso, el cambio. O tal vez el cuervo no estaba observando en absoluto. Tal vez su presencia era simplemente un reflejo de la eternidad, un reflejo de la quietud sin fin. El hombre cerró los ojos por un momento, como si buscara un descanso en la oscuridad. Pero cuando los abrió de nuevo, la habitación seguía siendo la misma, vacía, callada, llena solo de la presencia del cuervo. Nada había cambiado. Ya no había un yo para experimentar el mundo. Ya no había deseo, ni necesidad. El cuervo estaba allí, como siempre, pero él ya no lo veía de la misma manera. Ya no veía nada, realmente. Ya no había un ser separado del cuervo, ni del vacío, ni de la oscuridad. Ya no quedaba distinción entre él y lo que lo rodeaba. Todo era una extensión de la misma quietud. Y así, el hombre dejó de pensar. No hubo más preguntas, ni más respuestas. No hubo más nada. Solo la mirada fija del cuervo y la última respiración del hombre, que se desvaneció como la niebla bajo la luz del amanecer, sin un sonido, sin un rastro. La habitación se quedó vacía, como siempre lo había estado, con el cuervo aún en su puesto, eterno y silencioso. El hombre se disolvió en la quietud, y con él, también se disolvió la última chispa de conciencia que aún quedaba. No hubo más separación. No hubo más él. No hubo más cuervo. Solo la nada. Capítulo 15. El cuervo, la disolución del silencio. La oscuridad parecía expandirse sin fin, envolviendo cada rincón, cada pensamiento, cada sentimiento. El hombre ya no sentía el peso de su cuerpo, ni el frío del suelo bajo él. Ya no había él. No había un ser individual que experimentara el mundo. Había desaparecido, disuelto en la infinita quietud que lo rodeaba. Y en ese vacío sin forma, la presencia del cuervo seguía siendo la única constante. No había palabras, no había sonidos, solo la silenciosa y eterna observación del ave. Cada pensamiento que intentaba formarse en la mente del hombre se desvanecía antes de ser completamente consciente de él. Era como si los pensamientos, las emociones y los recuerdos fueran absorbidos por la oscuridad que ahora los envolvía, disolviéndose tan fácilmente como la niebla al viento. El hombre había dejado de ser un ser pensante, había dejado de ser un ser con deseos, con recuerdos. Ahora solo era una presencia indefinida, una sombra que se fundía con el entorno. A lo lejos, o tal vez en su propia mente, comenzó a escuchar un murmullo, algo suave, como el susurro de las alas del cuervo batiendo en la oscuridad. Era tan tenue, tan sutil,
que casi no podía distinguirlo del propio silencio que lo rodeaba. Pero allí estaba, persistente y constante, como una llamada que no podía responder. El murmullo del cuervo era más que un sonido. Era la resonancia de la presencia misma del ave, un recordatorio de su existencia, de su ser, y de la verdad que ya no necesitaba ser explicada. El hombre no sabía si debía moverse, si debía reaccionar, pero en ese espacio vacío, incluso la noción de movimiento parecía irrelevante. Su conciencia, ya no atada a su cuerpo, flotaba en la quietud. Y mientras lo hacía, el cuervo seguía allí, en el mismo lugar, su mirada fija, profunda, imposible de descifrar. La distancia entre él y el cuervo se había desvanecido, como si ambos estuvieran ahora suspendidos en el mismo espacio, como una sola entidad, un solo ser. En algún rincón lejano de su mente, el hombre recordó, o creyó recordar, su vida antes de este momento. Había sido una vida llena de ruido, de luchas, de preguntas sin respuesta. Había sido un ser que buscaba, que deseaba, que temía. Pero ahora, en la quietud que lo envolvía, todo eso parecía una ilusión. Los recuerdos se disolvían en la nada, como si nunca hubieran existido, como si nunca hubieran tenido peso. El hombre se dio cuenta, con una claridad fría, que ya no le importaba lo que había sido. Ya no había nada que desear, nada que buscar. Todo lo que había hecho, todo lo que había sentido, ya no era más que una sombra perdida en la vastedad de la existencia. Y en esa sombra, el cuervo seguía su eterna vigilia. Su presencia ya no era un símbolo de algo más, de una amenaza o de un conocimiento prohibido. El cuervo era la presencia misma, la conciencia inmutable que observa sin juzgar, que está sin estar, que existe en su propia naturaleza. El cuervo ya no era algo que pudiera comprenderse, pero tampoco había necesidad de comprenderlo. Su existencia era suficiente, y en esa suficiencia, el hombre, si aún podía llamarse así, encontraba una paz profunda. Un último vestigio de pensamiento cruzó su mente. ¿Acaso el cuervo había sido siempre parte de él? ¿Acaso siempre estuvo allí, observando, esperando, como una extensión de su propia alma? La pregunta se desvaneció antes de ser completamente formulada. El hombre comprendió que no había respuestas. No había necesidad de respuestas. El cuervo, como la oscuridad misma, era simplemente una manifestación de lo que siempre había sido. Era el reflejo de la quietud, de la eternidad que no tiene principio ni fin. El cuervo no cambiaba. El cuervo no necesitaba cambiar. Y el hombre, ahora fundido con la sombra del cuervo, ya no deseaba cambiar tampoco. Ya no deseaba nada. La habitación que había sido su prisión, que había sido su espacio de soledad y angustia, ya no era nada. Ya no había paredes, ni puertas, ni ventanas. La habitación se había disuelto en la misma quietud que envolvía su ser. No había espacio ni tiempo. No había distinción entre dentro y fuera. Solo existía el cuervo y la sombra del hombre, que ya no sabía si era realmente él o si había dejado de ser. El murmullo del cuervo, siempre constante, siempre presente, ya no parecía venir de algún lugar específico. Era como si el cuervo estuviera en todas partes y en ninguna parte. El hombre, si aún se podía llamar hombre, ya no luchaba por entender lo que sucedía. Ya no había ningún deseo de comprender. La existencia misma ya no tenía sentido. No había necesidad de significado, porque todo lo que necesitaba ser, ya lo era. En esa paz infinita, el cuervo y el hombre se desvanecieron, fundiéndose en una única presencia. La conciencia se disolvió en la quietud, y lo que quedaba era solo el eco de una verdad primordial, una verdad que no necesitaba palabras, ni explicación. Solo existía la quietud, el vacío, y la eternidad del cuervo. Y en ese silencio, todo lo que era y lo que había sido dejó de existir, como un último suspiro en la vasta nada. Capítulo 16. El cuervo, la última lección. El hombre ya no sabía si el tiempo seguía siendo una realidad. No podía decir si estaba allí, en ese lugar, en ese espacio. O si tal vez todo lo que lo rodeaba había sido una creación de su mente, una ilusión que ahora se desvanecía. La verdad es que, desde el momento en que había comenzado este viaje, se había alejado de todo lo que conocía, de todo lo que había sido, y de todo lo que alguna vez había querido ser. El cuervo, esa figura inamovible, se había convertido en el único testigo de su transformación, y sin embargo, el hombre ya no sabía si podía considerarse aún un hombre. Había dejado de ser algo individual, algo separado. Al principio,
La presencia del cuervo había sido un peso sobre sus hombros. Había sido la constante amenaza de lo desconocido, el recordatorio incesante de algo que no podía comprender. Pero con el tiempo, con la silenciosa vigilia del ave, algo había cambiado. El cuervo ya no representaba un enemigo, ni siquiera una figura que debía ser temida. El cuervo había dejado de ser un símbolo y había comenzado a ser algo más profundo, algo más cercano. El cuervo había enseñado al hombre algo fundamental, la ausencia de distinción, la quietud, la aceptación del momento sin juicio, sin deseo. Ahora, el hombre sentía una especie de paz, una paz que no provenía de la falta de lucha, ni de la quietud de su entorno, sino de algo aún más profundo. Algo que no se podía tocar ni ver. Algo que no tenía nombre, pero que llenaba cada rincón de su ser. Había llegado al final de su camino, y en ese final, había comprendido que no había final. No había principio, ni medio, ni fin. Todo estaba contenido en el eterno presente, y ese presente era la verdad. El cuervo seguía allí, en su lugar, observando, inmóvil. La mirada fija del ave parecía contener todo el conocimiento del universo, y al mismo tiempo, no contenía nada. Era como si el cuervo fuera el reflejo de una verdad que no necesitaba ser explicada, algo más allá de las palabras, más allá de la comprensión humana. El cuervo representaba la aceptación completa, la rendición total al flujo del tiempo y del ser. No había pasado, ni futuro. No había nada que temer, porque el cuervo nunca había estado en el futuro. El cuervo solo existía en el presente. El hombre, en su estado de disolución, miró una vez más al cuervo. Ya no había miedo, ni confusión, ni siquiera el deseo de entender. Solo había aceptación, y en esa aceptación, algo en su interior se relajó, como si un peso invisible que había estado cargando durante toda su vida se hubiera desvanecido. Ya no quedaba nada que buscar. Ya no quedaba nada que encontrar. Todo lo que el hombre había buscado en su vida, todo lo que había ansiado y deseado, ya no era importante. El cuervo había enseñado la lección más profunda. Todo lo que se necesita, ya está presente. La vida no era algo que se debe buscar, sino algo que se debe aceptar, tal como es. La presencia del cuervo, sin palabras, sin gestos, había sido la guía del hombre a lo largo de su transformación. Cada momento de silencio, cada mirada fija, cada batir de alas, había sido una invitación a abandonar la lucha, a soltar el control. Había sido una invitación a ser, sin más, en el momento presente. El cuervo nunca había necesitado decir nada, porque su simple presencia era suficiente. El hombre, que ahora se disolvía en la quietud, entendía que el cuervo era solo una manifestación de lo que siempre había sido, la eterna observación, el eterno presente, la verdad que no puede ser verbalizada, pero que puede ser experimentada. Y en ese momento, el hombre comprendió que el cuervo había estado con él todo el tiempo, no como una figura separada, sino como una parte de él. No había diferencia entre el cuervo y él, entre la oscuridad y la luz, entre la vida y la muerte. Todo era uno. El cuervo no había sido su enemigo, ni su salvador. El cuervo simplemente había sido la verdad. Y al aceptar la presencia del cuervo, el hombre se había convertido en parte de esa verdad. Ya no había separación. Ya no había dualidad. Todo había sido una misma corriente, un mismo flujo. Y en ese flujo, el hombre se disolvió. La lección final no fue algo que pudiera ser explicado. No había palabras que pudieran capturarla, ni ideas que pudieran darle forma. La lección final fue la experiencia misma, la aceptación total, la rendición al momento presente. La verdad, al final, no es algo que se busca. No es algo que se encuentra. La verdad es lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Y en la quietud del cuervo, el hombre finalmente comprendió que la verdad ya estaba aquí, ahora. Solo había que aceptarla. El cuervo, en su silencio, continuó observando. No era necesario hacer nada más. La lección estaba completa. Y con ese último suspiro de conciencia, el hombre se disolvió por completo en la paz, en la quietud, en el eterno presente. Capítulo 17. El cuervo, la fusión de los seres. El hombre ya no sentía la presión de su propia existencia. Había dejado atrás todo lo que lo había definido como individuo. Ya no había cuerpo, ni forma, ni mente. No había pasado ni futuro, solo un eterno presente, un vasto océano de quietud que lo envolvía completamente. En ese vasto vacío, el cuervo seguía presente,
como siempre, observando en su silencio absoluto. No había palabras que pudieran describir la experiencia que ahora se desplegaba ante él, porque no había necesidad de palabras. En este espacio sin tiempo, la separación había dejado de existir. El hombre ya no podía decir con certeza si aún quedaba algo del mismo en este lugar. Había sido despojado de su identidad, de sus recuerdos, de todo lo que alguna vez pensó que lo definía. Y sin embargo, al mismo tiempo, sentía una profunda conexión con todo lo que lo rodeaba. Como si la quietud misma fuera parte de su ser, como si él y la oscuridad, él y el cuervo, fueran una misma entidad. No había distinción entre él y la presencia del cuervo. Ambos, en su silencio, en su quietud, eran uno solo, fusionados en una misma energía, en un mismo espacio infinito. La mente del hombre, que antes había estado llena de preguntas y dudas, ahora se encontraba vacía. No había confusión, ni necesidad de encontrar respuestas. Ya no importaba lo que había sido antes. Las experiencias pasadas ya no tenían relevancia. El hombre ya no pensaba en lo que había hecho, ni en lo que había dejado de hacer. Lo único que quedaba era el ahora, el presente en su forma más pura. El cuervo, que siempre había sido un observador imperturbable, ahora parecía ser la misma esencia que el hombre. Ya no había distinción. El cuervo no era un ser aparte, sino una manifestación de la quietud misma, de la verdad inmutable que permeaba todo el ser. Los momentos que antes parecían tan llenos de significado y de lucha, ahora se desvanecían como si nunca hubieran existido. La vida, tal como el hombre la había conocido, había sido una construcción, un juego de percepciones que ahora se disolvían lentamente, como un sueño que se desvanece con el amanecer. Ya no había necesidad de luchar, de buscar, de anhelar. La búsqueda misma había sido una ilusión, y en su lugar, solo quedaba la aceptación total de lo que era. El cuervo, que nunca se movía, que nunca cambiaba, parecía ser el símbolo de esta aceptación. En su silencio, en su quietud, ofrecía al hombre la lección definitiva. No había necesidad de moverse, ni de cambiar, porque todo lo que era necesario ya estaba aquí, en el presente. La transformación que había buscado el hombre, la comprensión que había deseado durante tanto tiempo, ya había sucedido. No había que buscar más allá de este momento, porque este momento era la verdad. De alguna manera, el hombre comprendió que el cuervo no era solo el maestro, sino también el alumno. El cuervo no le enseñaba algo externo, sino que le mostraba lo que siempre había sido. El cuervo representaba la naturaleza del ser, la esencia pura y sin distorsión. No había secretos que ocultar, no había misterios que resolver. Todo lo que el hombre había estado buscando ya estaba presente en él, y el cuervo solo lo había acompañado en el proceso de recordar esa verdad. La verdadera enseñanza no consistía en adquirir algo nuevo, sino en reconocer lo que siempre había estado allí, lo que siempre había sido. En este momento de fusión, el hombre dejó de ser una entidad separada, y se convirtió en parte del todo. Ya no había un yo que pudiera distinguirse del tú, del cuervo, de la quietud. Todo era uno, todo era la misma presencia. Y en esta presencia, el hombre experimentó una paz tan profunda que las palabras no podían abarcarla. La quietud del cuervo era ahora su propia quietud. La mirada fija del cuervo era su propia mirada. El hombre y el cuervo se habían convertido en uno solo, en un reflejo mutuo, un reflejo de la misma esencia que fluye a través de todo lo que existe. No había final, no había comienzo. Solo existía este momento, este espacio eterno e inmutable. Y en este momento, el hombre comprendió lo que siempre había sido, la quietud, el silencio, la aceptación del presente. Ya no había necesidad de buscar, porque todo lo que necesitaba saber ya estaba en su ser. Ya no había separación entre él y el cuervo. Ya no había separación entre él y el universo. Todo era una unidad indivisible, una corriente de existencia que fluía sin esfuerzo, sin conflicto. El cuervo, en su silencio, continuó observando, pero ahora su presencia era más que una mirada fija. Era una invitación a estar presente, a dejar de lado todo lo que se pensaba que debía ser, y simplemente ser. El hombre ya no necesitaba buscar significado, porque todo lo que buscaba estaba dentro de él. La respuesta no era algo que se pudiera encontrar en el exterior, sino algo que se debía reconocer dentro del corazón mismo. Y así, el hombre, ya no un hombre, se disolvió por completo en la quietud, en la presencia del cuervo, en la unidad de todo lo que era. No hubo despedida, ni final.
Solo la fusión en el momento presente, el eterno flujo de existencia, sin forma, sin nombre, sin distinción. Capítulo 18. El cuervo, el silencio infinito. La quietud que envolvía todo parecía trascender el espacio y el tiempo, llevándolos a un estado de conciencia donde la distinción entre ser y no ser ya no existía. El hombre, quien ya no podía identificarse como tal, se encontraba suspendido en una paz profunda, una paz que no provenía de la ausencia de ruido, sino de la aceptación total de lo que es. El cuervo, en su silencio absoluto, se había convertido en la clave de este entendimiento. Ya no se trataba de un observador distante, ni de una presencia ajena. El cuervo era el símbolo de la verdad misma, una verdad que no se podía decir, pero que se experimentaba con cada átomo del ser. El hombre no sabía si aún existía como una entidad separada. De hecho, no había necesidad de hacerlo. Ya no había un yo que necesitara definirse, porque toda la existencia, todo el ser, ya estaba contenido en el todo. El cuervo, que en algún momento había sido una figura distante y casi incomprensible, ahora era una manifestación del silencio, el reflejo de una paz infinita que no necesitaba palabras para ser comprendida. El hombre se dio cuenta de que, en su búsqueda, había estado buscando algo que siempre había estado frente a él. No era el cuervo quien le había mostrado el camino, sino que el cuervo había sido el recordatorio de lo que él ya sabía, de lo que él ya era. En ese momento de unión, de fusión con la presencia misma, el hombre experimentó una claridad absoluta. No había separación entre él y el cuervo, ni entre él y el mundo que lo rodeaba. Todo era una manifestación de la misma quietud, de la misma paz. El cuervo, con su mirada fija, ya no era un símbolo de lo desconocido. Ya no era un reflejo de lo inalcanzable. El cuervo era la representación de la totalidad, de la verdad que está más allá de las palabras y los conceptos, algo que no puede ser descrito ni comprendido por la mente, pero que se experimenta en lo profundo del ser. El hombre comenzó a percibir la vastedad del universo de una manera que nunca antes había hecho. Ya no veía el mundo como un conjunto de objetos separados, como algo que debía ser entendido o manipulado. Ahora, todo parecía un solo flujo, una corriente interminable que se extendía sin fin, que no comenzaba ni terminaba en ninguna parte. El cuervo, en su silencio, estaba allí, pero no estaba allí. Era la presencia misma que se desvanecía en el todo, como una huella en la arena que desaparece con el viento. No era necesario buscar el significado de las cosas, porque todo lo que necesitaba saber estaba contenido en el momento presente. Cada rincón de la existencia parecía resonar con este silencio profundo. El cuervo no era solo un animal, ni un símbolo. Era la expresión misma de la quietud, de la paz que no depende de nada externo. No había necesidad de hacer, ni de alcanzar. La vida, tal como era, ya era perfecta, sin necesidad de modificación. El hombre se dio cuenta de que el cuervo no había estado dándole lecciones, ni había estado guiándolo. El cuervo había estado simplemente siendo, y en su ser, le había mostrado lo que siempre había sido. No había transformación, no había camino a seguir. El cuervo era la verdad, y la verdad solo necesitaba ser reconocida. La mente del hombre, que alguna vez había estado llena de dudas, ahora se encontraba tranquila, serena. No había preguntas sin respuesta. No había deseos ni anhelos. Solo quedaba el ahora, solo quedaba la aceptación de lo que es. Y en esa aceptación, el hombre se disolvió por completo, sin dejar rastro de su antigua identidad. Ya no había un ser que pudiera llamarse a sí mismo yo. Solo quedaba la paz, solo quedaba el silencio, solo quedaba la presencia de lo eterno. El cuervo, inmóvil, permaneció allí, como siempre. Pero su presencia ya no era un enigma. Ya no era algo que debía ser descifrado. El cuervo simplemente era, y en su ser, todo encontraba su lugar. El hombre, ahora uno con el cuervo, se dio cuenta de que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia de todo lo que es. El silencio no era vacío, sino lleno de una totalidad que abarcaba todo sin esfuerzo, sin conflicto. Y en ese silencio, el hombre comprendió que todo lo que había buscado en su vida, todo lo que había luchado por alcanzar, no había sido más que una ilusión. La verdad no era algo que se busca, sino algo que se experimenta en el aquí y ahora, en la plena aceptación del momento. El tiempo dejó de ser una preocupación. El hombre ya no pensaba en el pasado ni en el futuro. Todo se desvaneció en el presente eterno. Y en ese presente, en ese silencio profundo,
el hombre se dio cuenta de que el cuervo nunca había sido algo distinto a él mismo. El cuervo había sido el recordatorio de la paz que reside en lo más profundo del ser. Y ahora, en la quietud infinita, todo lo que quedaba era esa paz, ese silencio, esa unidad con la totalidad. Capítulo 19. El cuervo, el retorno a la quietud. En el silencio absoluto, donde la mente ya no jugaba un papel, el hombre sentía una expansión que no podía describir con palabras. Ya no existía el deseo de entender, de llegar a algún lugar, ni el impulso de cambiar algo. La experiencia que ahora vivía trascendía la comprensión racional. Había llegado a un punto donde no importaba si las respuestas que había buscado toda su vida llegaban o no. Porque, en ese momento, la búsqueda misma se disolvió. El cuervo, que siempre había sido un símbolo de misterio, ahora era solo un reflejo de la verdad fundamental, algo que el hombre ya conocía de forma intuitiva. El cuervo no se movía. En su quietud eterna, permanecía un testigo de lo que ya era. De alguna manera, el hombre comenzó a comprender que no necesitaba moverse, que no debía ir en busca de algo que ya estaba dentro de él. No era necesario encontrar un propósito más allá de la existencia misma, porque la existencia era el propósito. En su mente despejada, comprendió que las respuestas a todas sus preguntas habían estado ahí todo el tiempo, solo que él no podía verlas mientras buscaba fuera de sí mismo. El cuervo, que había sido su compañero desde el inicio de este viaje, había permanecido en su presencia silenciosa, enseñándole sin palabras, mostrándole cómo estar presente sin juicio, cómo experimentar sin distorsionar. Ahora, el hombre no veía al cuervo como un ser aparte, sino como una parte de sí mismo, como la manifestación de su propia esencia. El cuervo no lo había guiado en un camino, sino que lo había acompañado en un proceso de despojo, un proceso de dejar ir todo lo que había considerado importante, los deseos, las expectativas, las distinciones. Era en este momento que el hombre comprendió la profundidad del silencio del cuervo. En su inmovilidad, el cuervo no solo representaba la quietud, sino también la aceptación de todo lo que es, la rendición a la vida tal como se presenta, sin resistencia, sin interferencia. La vida no necesita ser forzada, no necesita ser controlada. La vida simplemente es, y al ser, todo lo que uno necesita es dado en el momento adecuado. Ya no quedaba espacio para la lucha. El hombre dejó de intentar entender lo que estaba sucediendo. No necesitaba hacerlo. En este silencio compartido con el cuervo, experimentó una paz que se extendía más allá de la comprensión. El hombre ya no se veía a sí mismo como un ser separado del mundo. Ya no pensaba en términos de yo y otros. La división entre él y el cuervo, entre él y la vida, se había desvanecido. Todo era uno, todo era el mismo flujo eterno de existencia. El cuervo ya no era el observador distante que alguna vez había sido. El cuervo era la presencia misma del ser, la quietud infinita que permea todo. Y en esta quietud, el hombre se disolvió por completo, sin resistencias, sin miedos, sin apegos. En este espacio, el tiempo también perdió su importancia. El hombre dejó de medir su existencia en días y años. Ya no había futuro que esperar ni pasado del que lamentarse. El presente era todo lo que existía, y el presente era infinito. No había final, no había comienzo. Solo había el flujo constante de ser, un flujo que se expandía y contraía sin esfuerzo, como el latido de un corazón universal. No había nada que hacer, nada que alcanzar. El hombre simplemente era, y en su ser, encontró la paz más profunda. La lección que el cuervo había estado impartiendo desde el principio no era algo que se pudiera verbalizar ni enseñar con palabras. El cuervo nunca había hablado. Su silencio había sido su lección más profunda. En su quietud, el cuervo había mostrado al hombre que el estar presente, el ser sin esfuerzo, era todo lo que se necesitaba para comprender la verdad de la existencia. No había un camino que seguir, no había un destino que alcanzar. El hombre ya estaba donde debía estar, en el corazón mismo de la verdad. Así, en este estado de profunda calma, el hombre sintió una rendición total. Ya no había preguntas, ni dudas, ni conflictos. No había nada más que hacer, ni nada más que ser. Todo lo que había sido, todo lo que había querido ser, había desaparecido. Ya no había necesidad de ser alguien en particular. Ya no había necesidad de alcanzar ningún lugar. El hombre comprendió que la verdadera libertad no era hacer lo que uno quisiera, sino simplemente ser lo que uno es, sin restricciones, sin expectativas. En este punto,
El cuervo, en su quietud, se convirtió en el último reflejo de lo que el hombre había llegado a comprender. El cuervo no lo estaba guiando hacia algún destino. El cuervo ya estaba donde el hombre finalmente comprendió que debía estar. En el presente, en la quietud, en la aceptación total del ser tal como es. No había ni búsqueda ni logro, solo el estar. El cuervo y el hombre, unidos en su silencio, eran uno solo. Capítulo 20. El cuervo, el desvanecimiento en la quietud. En el último suspiro de la experiencia, el hombre sintió que ya no existía como un ser separado, como una entidad que pudiera ser definida o nombrada. La forma que alguna vez había conocido como su cuerpo, su mente, su identidad, ya no tenía sentido. Todo se desvaneció, como un sueño que se disuelve al despertar. Ya no había lugar para el yo en esta vastedad. Solo quedaba el ser, la quietud, el silencio eterno que se expandía sin fin. El cuervo, testigo silente de este proceso, ya no era una figura distante. Ya no era un ser que lo observaba desde afuera. El cuervo, al igual que el hombre, se había convertido en la misma esencia, en la misma presencia que se experimentaba en todo lo que existía. No había diferencia entre el cuervo y el hombre, entre la vida y la muerte, entre el ser y el no ser. Todo era una misma corriente infinita, fluyendo sin esfuerzo, sin resistencia. En ese momento, el hombre comprendió que la distinción entre el sujeto y el objeto, entre el observador y lo observado, era una ilusión creada por la mente. En la quietud, todo se unifica. El cuervo, en su inmovilidad perfecta, parecía ser el símbolo último de la paz. No era necesario hacer nada. No había una meta que alcanzar, ni un camino que seguir. Todo lo que había sido importante ya había quedado atrás. Las preguntas, las respuestas, los deseos y los temores. Todo se desvaneció en el momento de la rendición total. El hombre dejó de buscar la verdad, porque comprendió que la verdad no se busca, simplemente se es. La verdad siempre ha estado aquí, en la esencia misma del ser, y en ese ser, él ya era uno con todo lo que era. El cuervo, en su silencio, no era un maestro ni un guía. Ya no era algo que debía entender. Era la manifestación de la quietud misma, del vacío que no es vacío, sino lleno de todo lo que es. El cuervo no enseñaba con palabras, ni con acciones. Su presencia misma era la lección. Era un recordatorio de que la paz no se encuentra en el exterior, sino en el interior, en el abandono total del ego y la mente. En su silencio absoluto, el cuervo ofrecía al hombre la última enseñanza. Ser es suficiente. El hombre, ya sin forma, ya sin necesidad de aferrarse a su identidad, comenzó a desvanecerse en la quietud. No había vuelta atrás, no había regreso a lo que alguna vez fue. Ya no importaba. Todo lo que existía, todo lo que él alguna vez había conocido, era solo una parte de este eterno fluir. La separación entre él y el cuervo, entre él y la totalidad del universo, desapareció. En su lugar, solo quedaba la presencia de la hora, la aceptación total de lo que es, sin juicio, sin resistencia. El cuervo, con su mirada fija y serena, ya no necesitaba hacer nada más. En su ser, en su quietud, era todo lo que el hombre necesitaba comprender. El cuervo había sido el reflejo de la verdad que se encuentra más allá del lenguaje, más allá del pensamiento. No había misterio, no había secretos por descubrir. La verdad solo era experimentada en el silencio, en la quietud infinita, en el abrazo total del momento presente. El hombre se disolvió completamente, y con él se desvaneció el concepto de tiempo. No había ya pasado ni futuro. Solo existía el eterno ahora, en el que todo lo que era, es, y siempre será, se funde en una unidad sin principio ni fin. El cuervo, que había sido su compañero, su símbolo, su maestro en silencio, ahora era solo la manifestación de esa unidad, de esa verdad que no necesita ser comprendida, solo vivida. Y así, en este último momento de completa disolución, el hombre ya no era. Ya no quedaba más que la quietud infinita, el vasto espacio donde todo es aceptado tal como es, donde no hay necesidad de cambiar, de luchar, de alcanzar nada. El cuervo y el hombre se habían convertido en uno solo, no por un esfuerzo, sino por la comprensión total de que no había separación entre lo que es y lo que somos. Todo es uno, todo es la misma esencia. Y en esa esencia, en esa unidad total, el hombre se desvaneció, como una sombra que se disuelve con la luz del amanecer. Ya no había nada que decir, ni nada que entender. Solo quedaba la paz eterna, la quietud que es el principio y el fin de todo lo que existe.